cine evidentemente para toda la población, pero particularmente para las personas pobres, para los obreros, para los artesanos que había en la ciudad, pues se convirtió en el espectáculo público más importante, porque además tenía unos precios bajos y permitía que pudiesen ir constantemente a ver las proyecciones de cine, no como lo que pasaba con la ópera o con lo que pasaba con la zarzuela, que eran espectáculos para la élite, porque eran muy costosos. Estos espectáculos eran más populares por sus precios, pero también por sus contenidos, y entonces permitía que esas personas disiparan un poquito, sobre todo los obreros, su larga jornada laboral y utilizaran esa noche para, digamos, entrar en mundos imaginados, en posibles mundos, en historias que los hacían soñar y que los hacían descansar un poco para al otro día continuar con su larga jornada laboral. Pero además de eso, el Estado colombiano también patrocinó e impulsó aquellas películas que tenían un contenido educativo, por ejemplo, en términos de enseñarle a los obreros a llevar una vida tranquila, a no consumir licor. Especialmente había toda una campaña antialcohólica en la que el cine fue un elemento fundamental, a trabajar de forma honrada, de forma ética, a levantarse temprano, a ser un obrero que cuidaba de su familia, que no salía por las noches a consumir licor, no salía a jugar cartas, etcétera, etcétera. Este cine se convirtió entonces en un elemento educador también para lo que se consideraba debía ser la sociedad, esta nueva sociedad del futuro. Eran particularmente películas para ese momento estadounidenses, sobre todo películas de ladrones y policías como persecuciones, películas de vaqueros que ya empezaban para ese momento, y en películas francesas también que llegaban con unos pequeños dramas, quizás dramas muy moralizantes, se decía para ese momento, sobre la hija pobre que luchaba contra los problemas de la vida, pero que siempre conservaba su moral en alto y siempre era una mujer ética, etc. Eran películas que intentaban también moralizar las formas de pensar de las personas. Ese tipo de películas de vaqueros, de policías, de ladrones, de grandes problemas morales que tenían algunas personas, eran los que empezaron a llegar para los inicios del siglo XX. Más adelante, ya bien entrada la década del 40, luego del 50, empezarían a llegar con fuerza las películas mexicanas, ya con el despliegue del cine de oro mexicano. Lo que más conglomeraba a la gente era el circo, especialmente, particularmente el circo, que llegaba por algunas temporadas a la ciudad, hacía un recorrido importante por diferentes ciudades de Colombia y llegaba, digamos, una vez al año, una vez cada 6 meses a la ciudad la temporada de circo. Y este circo pues significaba unas formas de relacionamiento con el público muy diferentes. Por ejemplo, en el circo las prácticas del público eran levantarse, gritar, silbar, aplaudir con fuerza, y esas prácticas estaban muy desarrolladas para ese entonces. Cuando llegó el cine, pues entonces tuvo un gran reto que fue adecuar a los públicos para que se acostumbraran a este nuevo espectáculo y a las prácticas que significaba este nuevo espectáculo. Eso significó enseñarle a los públicos, construir públicos y educarlos en términos de enseñarles que para ver cine tenían que acostumbrarse a estar completamente sentados durante 1 hora o más, a no hablar mientras estaba haciendo la proyección, a estar con tranquilidad en la oscuridad que significaba el cine, no estaban acostumbrados a eso, a no aplaudir, a no silbar, a no gritarle cosas al escenario. Eso significó un proceso, digamos, de educación de las costumbres que se desarrolló desde la prensa, que se desarrolló desde las prácticas policiales, por ejemplo, porque había policías dentro
de los teatros para tratar de acallar a las personas que estuviesen hablando mucho, para tratar de guardar lo que ellos llamaban como el orden dentro de las funciones cinematográficas. Fue todo un proceso de educación de las costumbres en términos de los públicos que estaban acostumbrados a otras prácticas cinematográficas. Sí, se dio una discusión pública bien interesante con la llegada del cinematógrafo. Por un lado estaban los que lo defendían, sobre todo los empresarios del cine, por supuesto, los que se veían beneficiados con él, que planteaban que era una posibilidad económica, pero que además era un elemento modernizante. Pero por el otro lado estaban los que estaban en contra del cine y las proyecciones cinematográficas, muy particularmente la Iglesia Católica y el clero, que era pues un estamento muy influyente en la ciudad. Estos que planteaban que era algo negativo, pues argumentaban que el cine estaba ayudando a degenerar las costumbres y a dañar la moral de la ciudad, porque les estaba enseñando cosas negativas como el robo, como los atracos que se estaban dando en la ciudad, pero además para ellos era muy escandaloso que se presentaran ciertas imágenes que para ellos eran imágenes pornográficas, groseras, impúdicas, donde quizá salían algunas bailarinas con trajes muy cortos, o donde quizá había algunas escenas, digamos, de besos, y para ellos eso, para ese momento, pues era dañar la moral de la ciudad. Esa discusión que había entre los que consideraban que era algo positivo y los que consideraban que era algo negativo, terminó, digamos, construyendo una cultura cinematográfica desde también la censura, ¿no? Entonces todo lo que llegaba acá se tenía que pasar por lo que se llamaba una junta de censura. Esa junta de censura era conformada por algunas personas del clero o algunas personas del gobierno y las élites de la ciudad, quienes veían las películas antes que fuesen proyectadas y escogían si era o no adecuada para las características de la ciudad y para lo que se quería que sucediera en la ciudad, o incluso en algunos casos si podía funcionar cortándole, censurándole algunos episodios, algunos planos, algunas secuencias importantes que consideraban no debían ser vistas. Entonces, digamos que se creó un proceso de discusión pública en relación con qué hacemos con este nuevo invento y cómo podemos adecuarla a nuestro proyecto de nación y a nuestro proyecto de ciudad y departamento que se estaba desarrollando.